¿sí? El año pasado, no sé si se acuerdan, la gente que estuvo acompañando la temporada anterior, bueno, yo comenté que en el medio de esto había perdido a mi abuela, ¿no? Había fallecido mi abuela en el mes de octubre. Este, y bueno, estuve pensando un poco, ¿no? En su vida, en lo que dejó en la mía, ¿no? Entonces decidí abrir esta primera temporada y dedicarle un bloque a las abuelas, ¿sí? Lo hice pensando en ella, pero en realidad pensando en muchas abuelas, ¿no? Eh, Estuve hablando con Cari, ¿no? Que justo se sumó, estuve hablando con Leti, estuve hablando con otras amigas, ¿no? Y le preguntaba, ¿tenés algún recuerdo de tu abuela? Contame si te acordás algo así que te quedó como marcado, ¿no? Y bueno, una de ellas me compartió la lucha de su abuela cuando quedó viuda y tuvo que sacar a su familia adelante, ¿no? Y estudiando, trabajando, criando hijos. Y bueno, y siempre la palabra de Dios, ¿sí? De esa mujer que es esforzada, luchadora, siempre ahí siendo un puntal para su casa. Otra me contaba, me quedó grabado cuando éramos chiquitas y mi abuela nos enseñaba a cantar, me decía las canciones de la iglesia, ¿no? Y si cantábamos como ranitas, dice. Y yo decía, qué lindo, ¿no? Cuando tenés esos recuerdos dentro de todo lo que te quedó, decir, esa pasión por el canto, en realidad empezó porque una abuela me enseñó a cantar canciones de la iglesia, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y también me decía Cari, ¿no? Mi abuela me instruyó también en el camino de Dios y también me acordaba yo, ¿no? De mi abuela, ¿no? Que si hoy yo estoy de este lado y si hoy yo tengo la creencia, la fe que tengo en Dios, en parte se la debo a mi abuela porque eh, ella fue la que me presentó, ¿sí? A Dios, fue la que me llevó por ese camino y hizo que tomara esa decisión de seguir a Cristo, ¿no? Cuando las cosas estuvieron bien y cuando las cosas estuvieron mal, ¿sí? Yo seguí adelante. Así que siempre pensando en eso, dije, bueno, voy a hacer un programa dedicado al rol de la abuela, ¿sí? Hay una abuela en particular que se destaca en la Biblia y es creo que es la única, si no estoy mal y no estoy confundida, creo que es la única que es reconocida como abuela, ¿sí? Que dice así, escrito literalmente abuela, y es la abuela de Timoteo, ¿sí? Timoteo es un personaje bíblico que estuvo vivo, por supuesto, no es solamente una fábula, ¿no? Que aparece en el Nuevo Testamento y es un personaje que siempre me gustó porque es de todas las personas mayores que se ven en los distintos libros de la Biblia, es una persona muy joven, ¿sí? Él es una persona que siempre es destacada porque hay dos libros en el Nuevo Testamento y Pablo habla mucho, Pablo el apóstol, habla mucho de este Timoteo porque a él le asombraba que sea tan joven y cómo estaba firme en su fe, ¿no? Y bueno, en el libro de Timoteo aparece mencionada el nombre de su abuela, ¿no? Su nombre era Loida, ¿sí? Y ella tenía una hija que se llamaba Eunice, que era la madre de este joven Timoteo, ¿no? Y se cree que Loida conoció la palabra de Dios, la fe, en el primer viaje que el apóstol Pablo realiza a Listra, ¿no? Donde fundó una pequeña iglesia y bueno, se cree que ella ahí recibió la palabra de Dios, ahí fue donde conoció este camino, ¿no? ¿Qué se sabe de ella? Bueno, se sabe que ella pertenecía al pueblo judío y que era una persona que estaba temerosa de Dios en el sentido de decir, se manejaba de acuerdo a aquello que había aprendido, ¿no? Que Dios quería para uno, ¿no? Y que llegó justamente, ella era judía, pero llega a aceptar, ¿sí? a Cristo Jesús como su Mesías, como su Salvador, ¿no? Y ahí cambia la historia de su familia, ¿no? Porque empieza a sembrar esto que aprende
en su hija y lo transmite a su nieto, a Timoteo, ¿no? Esta abuela instruyó a su nieto en las escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, con esta figura de esta mujer, ¿no? Podemos ver la importancia y la influencia que tienen las abuelas, ¿sí? Yo quería mostrar que así como este joven fue formado, fue instruido, ¿no? en la palabra de Dios y hacía cosas tremendas, ¿no? Su vida era intachable. ¿Cómo vos que estás del otro lado escuchando, que quizás seas abuela o quizás seas pronto a ser una abuela, puedas decir, bueno, tengo un rol importante, ¿no? En un momento fui mamá, pero voy a ser abuela, y cómo me gustaría ser como esta abuela Loida, ¿no? De poder aprender, de poder instruirme y pasarle eso a mis nietos, ¿no? No solo vieron que las abuelas por ahí están caratuladas como la abuela es la que le malcría al chico, la abuela es la que le da todos los gustos, la abuela es la que le trae los regalos y todo lo que mamá y papá no permiten, las abuelas sí permiten. Bueno, romper un poco ese esquema, ¿no? De que la abuela permisiva, que si la mamá dice no, la abuela dice sí. Bueno, este sería como el otro lado de la abuela, ¿no? El lado más íntimo. Vieron que a veces uno habla con las personas y te dicen, mi abuela era más que mi abuela, era mi mamá, era mi confidente, sabía todo, sabía más cosas que mi mamá. O sea, yo le contaba a mi abuela, no le contaba a mi mamá. Bueno, con ese tipo de cosas uno se encuentra, porque ese vínculo que hay entre la abuela y el nieto o la nieta es una cosa que es diferente al vínculo que tienen las madres, ¿no? Es como que la experiencia o como cuando el nieto se encuentra con la abuela y dice, bueno, mi abuela va a escuchar de otra manera, no me va a retar, me va a decir, entonces la abuela recibe de otra manera a veces lo que uno les cuenta y con toda la experiencia, con todas las vivencias que tiene, es como que te encamina, ¿no? Te va poniendo, vamos a decir así como los parati, te va diciendo, mira, ubicate acá, esto sí, esto no, me parece que acá por acá va, por este lado no va, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que podamos, si estás en camino a ser una abuela pronto o a futuro, que te pueda servir esto. Y si ya sos una abuela, que pueda decir, yo quiero ser como esa abuela, ¿no? Que cambió la historia de ese nieto y lo formó para un mundo, ¿sí? Donde no era tan diferente como ahora, había cosas muy, muy bravas, se vivían también tiempos muy bravos, pero esta abuela le instruyó, ¿no? Entonces, me llama la atención cómo se resalta mucho cómo se cuenta, ¿no? Como yo me imaginaba cómo sería esta mujer instruyéndolo a Timoteo y se me hace que hasta por ahí se me hacía la imagen de ella sentada y él sentado a los pies de ella escuchándole y contándole ella cosas como si fueran cuentos. No sé si te pasó alguna vez de que vos te pones a pensar y te acordás, no, sí me acuerdo de una siesta, mi abuela, yo acostados en la cama y mi abuela contándome cosas como si fuera un cuentito, ¿no? Porque las abuelas tienen eso de que una historia te transforman en un cuento y te atrapan, ¿viste? Y uno vuela con la imaginación. Entonces, me llama la atención eso, ¿no? Cómo esta mujer pudo instruirle en la palabra, porque imagínate que en esa época el lenguaje capaz era un poco más cerrado, más tosco, y entonces para hacer la bajada y poder explicarle a su nieto desde chiquito, porque cuando se lo conoce a él, cuando se habla de él, ya es un joven, ya es un adolescente joven, cuando era chico, ¿no? ¿Cómo es hacer esa bajada de enseñarle para que él se tome de eso? Y hay un pasaje bíblico donde Pablo, el apóstol, remarca sobre la fe de la abuela de Timoteo, ¿sí? Y ese pasaje está en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, ¿sí? En el verso 14 y 15. Para los que están conectados a través del reproductor, lo van a ver al pasaje ahí en vivo, ¿sí? Siempre elijo la versión para leer, es la nueva versión internacional. Les remarco esto porque por ahí me van a decir, no dice eso.
Bueno, yo busco siempre esta versión porque es un poco más actual y se entiende mejor, ¿no? Este versículo que está en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, que es el número grande, y en el verso más chiquitito, que son los numeritos chiquitos que te aparecen, 14 y 15, dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y en el capítulo 1, un poquito más antes, ¿sí? Dice, traigo a memoria tu fe sincera, o sea, no fingida, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. ¿Sí? Leo de vuelta. Traigo a memoria, se está acordando, dice, de tu fe sincera, o sea, no fingida, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Cuando uno lee esto, ¿no? Pablo que le decía a Timoteo, pero vos permanecés firme en lo que aprendiste y que estás convencido, ¿no? Porque sabés de quién aprendiste. Es como diciendo, no fue cualquiera el que te habló. Te habló tu abuela, te habló tu mamá, te habló tu abuela, digamos. Esa marcación que hace, ¿no? Que desde la niñez dice, conocés la Sagrada Escritura. Y yo digo, qué precioso, ¿no? Un niño que pueda, en vez de llenar su cabeza con tantos bombardeos por ahí que uno recibe, ¿no? De cosas que por ahí aceleran o queman etapas en los niños, qué bueno que uno pueda sembrar esto, ¿no? Como abuelo o como abuela, que puedas decir, bueno, voy a enseñar algo diferente porque quiero que mi nieto sea una persona diferente, ¿sí? Qué bueno que puedas agarrar la Biblia y doble, mira, porque no solo te instruís vos, no solo aprendés para vos, sino que además le estás regalando algo. Mira, todo el dinero del mundo nunca se va a comparar a lo que vos le puedas regalar a través de la palabra de Dios. No tiene precio. O sea, ese es el tesoro más grande que vos le puedes dar a un niño. En el otro capítulo decía, traigo a memoria tu fe sincera, le decía él a Timoteo, ¿no? La cual primero animó a tu abuela y después a tu madre y ahora a ti. Esa fe sincera, no fingida, como dice otra versión, es auténtico, es decir, lo que vos sentís es real, ¿no? Es real y primero estuvo en tu abuela y después la tuvo tu mamá, ¿no? Y ahora la tenés vos, esa fe, esa creencia, ¿no? Y yo me acordaba, hago un parate siempre con mi vida porque, bueno, trato de hacer una bajada de, sí, es la que está del otro lado, lee, pero no sabemos si es real o no. Bueno, yo te quiero contar que por qué hago hincapié en estos dos versículos. Porque el año pasado fue un año bastante duro para mí. Viví situaciones bastante traumáticas. Y en uno de esos momentos que me tocó atravesar, yo me acordé que mi abuela siempre me remarcaba versículos, ¿no? Yo desde muy chiquita me criaba con ella y prácticamente dormía con ella, me levantaba, iba a todos lados, íbamos a la iglesia, veníamos por todos lados. Entonces ella en el momento que estaba, siempre te decía, aprende mamita un versículo conmigo y te hacía repetir. Y bueno, abuela, sí, atendé, repetí conmigo. Bueno, mientras que me convidaba un mate, me hacía repetir el versículo. Un versículo que el año pasado me sirvió en un momento muy, muy feo que me tocó atravesar, pero que me sostuvo, se encuentra en Jeremías 33:3. Y el versículo que era un versículo que ella siempre me hacía repetir. Y en ese momento tan malo, tan doloroso que me pasó, este versículo vino a mi mente. Y el versículo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, yo hoy pensaba la importancia, ¿no?
de sembrar un versículo. Este versículo me lo habrá enseñado cuando yo tenía 6 años, hoy tengo 44, y esto fue el año pasado cuando todavía tenía 43. Imagínate todo lo que mi memoria retrocedió y vino. En un momento que yo necesité, eso surgió, apareció en mi mente. Y vino a mi corazón y me dijo, clama a mí y yo te responderé. Es decir, esa era la respuesta a ese problema, a esa situación que yo estaba atravesando, ¿no? Clamarle a Dios y pedirle a Dios en ese momento que me pasaba. Y señalé, estoy buscando acá en mi Biblia, por eso me tomo mi tiempo, señalé varios versículos que ella me enseñó. Otro, que lo tengo anotado acá, es un salmo, el Salmo 4, en el verso 8. Yo siempre tenía muchas pesadillas y ella me hizo repetir esto para ir a dormir. Me decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Y me decía, repetí, mamita, entonces vas a dormir tranquila. En vez de tener otra fórmula, ella siempre trataba de dejarme un versículo, ¿no? Para que yo pueda repetirlo e ir a dormir tranquila. Entonces yo repetía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí? Jehová es Dios, es Señor, es otra forma de decirle, ¿no? a Dios. Y lo repetía, ¿no? Y fue un versículo que me sirvió un montón. Después tengo otro que estaba en un salmo también, en el 18, y el verso es el 2, el 1 y el 2, y dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Bueno, así era como mi abuela me fue formando de versículos. Y hay uno que en un salmo que siempre me recuerdo, ¿no? Y lo suelo repetir y a veces lo suelo hablar con Verónica, una amiga del trabajo, y le digo, vos sabés que siempre me acuerdo que la abuela me decía, en el Salmo 46, en el verso 1 y el 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Entonces, con todos estos versículos que te leí, lo que te quiero decir a vos que estás escuchando del otro lado es que puedas empezar a tomarte el tiempo de leer, de desmenuzar y de darle palabras de aliento, ¿no? Que le van a servir a tu nieto, a tu nieta, en toda la vida, ¿sí? En cualquier situación que les toque atravesar, va a surgir eso que alguna vez le dijiste, eso que alguna vez le enseñaste, eso va a venir a su mente. Y va a ser como un alivio en medio de un problema, una situación que te toca atravesar. La palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía, ¿sí? Vos la largás, la decís, y la palabra sabe lo que tiene que hacer en tu vida. Tiene ese poder, ¿no? Sabe qué tiene que hacer y en qué momento despertarse y venir a tu mente. Es increíble esto. Parece, como diríamos, mágico, ¿no? Pero es así, la palabra de Dios es así. Parece que no te acordás, pero en realidad está en tu mente. Y en el momento oportuno es como el chasquido de dedo, aparece, ¿no? Así es la palabra de Dios. Entonces vos, abuela, que estás escuchando, vos que vas a ser abuela, ¿no? Yo te quiero animar a que puedas sumarte, ¿no? A ser una abuela, una mujer que marca un cambio en tu familia, en tu generación, ¿sí? Si tenés bisnietos, quizás ya sos bisabuela, ¿no? Bueno, en los más chiquitos, seguí sembrando eso que sembraste en los anteriores, ¿no? Siempre la palabra de Dios. Ese, como te decía hoy, es el mejor regalo que puedes dejar en tus generaciones, ¿sí? En tu clan, en tu familia. Lo que le digas le va a servir para siempre, ¿sí? Así que acordate, vos que estás del otro lado, que estás escuchando, recordá esto, ¿no? Y también quería hablar un poquito, hablando de las abuelas, ¿no? Si sos nieto y estás escuchando este programa, este día, porque te interesó, porque dijiste a ver qué tienen para decir de diferente, bueno, yo te quiero decir algo. Si sos un nieto, pensá en las veces o nieta, pensá en las veces que tu abuela
vino y compartió con vos o estuvo en un momento complicado de tu vida. Y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu abuela? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, abuela, te quiero, te amo, gracias por todo lo que hiciste por mí? Si te acordás todavía, porque vieron que a veces uno está tan metido en sus cosas que no tiene tiempo, que no se hace el huequito, ¿no? Entonces, si tenés un abuelo, una abuela todavía viva, ¿sí? Porque hay muchos que ya no la tienen, pero si tenés viva, visitala, ¿sí? Llamala, escribile, decile, abuela, hoy voy a tomar con vos algo, voy a tomar una merienda, voy a desayunar con vos, voy a merendar, a cenar, lo que sea, ¿no? Hacete un tiempo de poder verla, de poder visitarla, porque las cosas se hacen en vida, ¿sí? Las cosas en vida. Cuando uno se va de este mundo, de este plano, ya no ve, no escucha, ya no sirve. Entonces, no espere que sea tarde, no te quedes con eso guardado. Decirle a tu abuela lo importante que es, darle las gracias por todo lo que hizo por vos, por tu vida, por lo que te enseñó. Y decirle, abuela, yo aprendí esto de vos, ¿no? Yo podría enumerar, pero infinidad de cosas que aprendí de mi abuela, ¿no? Me acuerdo que siempre decía, hacete un ahorrito. Eso es algo que nos quedó grabado a mi hermana mía. Hacete un ahorrito, apartá siempre plata, ¿no? Siempre en tipo cosas de administración. Y también me acordaba cuando elegí la foto para el flyer, que son las manos de una abuela enseñándole a cocinar a la nieta. Bueno, eso también lo viví yo, ¿no? A mi abuela le gustaba cocinar. Vos te ibas, a la hora que te ibas a la casa de mi abuela, seas nieto, sea vecino, sea quien sea, hasta desconocido que pasaba, siempre había algo de comer. No sé cómo hacía yo. A veces digo, ¿cómo hacía? Porque vos te ibas a las 7 de la mañana, ya había comida. Vos te ibas a las 10 de la mañana, ya había comida. Vos te ibas después de almorzar, siempre había... ¿Para qué cocinaba tanto? Nunca me expliqué eso. Eran mi abuelo y mi abuela viviendo ahí, pero siempre había... Si comieron un estofado, había un poquito de carne al horno, en un hornito, que no sé para qué cocinaba, pero ella cocinaba por las dudas, ¿no? Si pasaba alguien, ya le chistaba, vení mi hijo, te doy un plato de comida. Bueno, esas cosas ella sembró, ¿no? Ese ejemplo de ser así, tipo, vení que te doy un plato de comida, vení que tal cosa, vení que tal otra. Todo eso son cosas que ella sembró en mi persona, en la vida mía, en la vida de mi hermana. Y eso de estar amasando era muy común en ella, ¿no? Vení que vamos a hacer una masita. Y después lo hizo con mi hija también, ¿no? Vení, vamos a hacer, vení Agostina, vamos a hacer unas tortas fritas. Por eso elegí esa imagen porque me pareció, hasta sus manos eran parecidas, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que quería compartirles en el día de hoy con respecto a la abuela, ¿no? A la figura de esta abuela, que podamos visitarlos, que podamos estar, que no dejemos que pase el tiempo, que si sos abuela, como te decía hoy, puedas ser como este personaje que aparece en la Biblia y que es nombrado por esto que hizo de instruir a su nieto en el camino de Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Si tenés alguna memoria de algo que viviste con tu abuela, nosotros todavía tenemos un poquito más de programa, vamos a escuchar una o dos canciones más antes de volver y hacer el cierre, así que todavía tenés tiempo para mandarme un mensaje y decirme, mira, me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otra, así que yo estoy esperando que te comuniques, que me dejes por privado tu mensaje y para que... Está bueno a veces compartir, ¿no? Este tipo de cosas. Es genial, ¿no? Cuando uno puede compartir, porque a todos nos hace bien, ¿no? Nos alimenta también eso. Así que yo te dejo en compañía ahora de la música y dentro de muy poquitos minutos ya estamos de regreso, ¿sí?